que la unción del Espíritu Santo es sentir literalmente a Dios. Escuche, la unción del Espíritu Santo. Se ha hablado mucho sobre la unción, sobre la presencia de Dios. Y alguna vez estaba yo por allá en un retiro, llevaba como 3 días y estaba en un servicio. Y hubo un momento en que empecé a sentir como una fuerza eléctrica, algo que yo no sabía, yo no estaba conectado a nada. Pero sobre mí, en una forma y un peso sobrenatural que me hizo sentar, me hizo arrodillar. Y yo decía, esto no es natural, esto hay algo que aquí encima de la plataforma. Yo miraba y no había nada. Y eso me llevó a arrodillarme y a quebrantarme y decirle, Señor, solamente quiero adorarte y bendecirte. Y eso fue tremendo. Y eso cambió mi expectativa, cambió mi forma de pensar, mi enfoque de la vida, y cambió porque hay algo sobrenatural que lo necesitaba y que lo pude sentir en mi cuerpo, en mi carne, encima de mí. Y de ahí en adelante la vida fue otra. Porque una cosa es escuchar un buen mensaje y usted llorar, pero Dios no es así. O sea, Dios no se mueve con sus sentimientos, no se mueve con sus emociones. Y usted puede brincar y saltar acá porque está contenta, porque está buena el ritmo de la música y todas esas cosas, y salir contento y reírse y todas esas cosas. Pero eso hay más que eso. Óigame bien, esto es más. Dios es más que esto. Dios es más que oír una predicación, hombre. Dios es más que venir a orar un rato y cantar un rato. Es más que eso. Amén. Y le pido a Dios que me dé las palabras y la sabiduría para poder enseñarte eso en esta mañana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la unción de Dios es eso. Comprobar la realidad de Él. No solamente algo sentimental o emocional. Él es sobrenatural. No es información. La información es algo que usted lo aprende en los libros. Pero Él es sobrenatural. Dios hizo el cielo y la tierra. Por el poder de su palabra fueron hechas todas las cosas. Él dice y se hacen las cosas. ¿Quién es Él? Yo necesito saber de Él. Amén. Y entonces a través del cuerpo se transmite la unción. La unción está por fuera. Es como el buen óleo. Es como el aceite que desciende sobre la persona. En el Antiguo Testamento lo llamaban unción, en el Nuevo Testamento lo llaman la presencia de Dios, la unción de Dios, y todos han querido, como le dijera, como tener argumentos o palabras para poder definir qué es lo que sucede. Jesucristo les dijo, mire, quédense en Jerusalén y esperen de lo alto la promesa de mi Padre hasta que venga sobre vosotros la promesa de mi Padre y seréis testigos. O sea, lo que Jesús le estaba diciendo, mire, hasta que no venga sobre, no dentro, sino sobre ustedes no van a poder decir quién soy yo. Lo mismo. Usted es testigo hasta algo que usted conoce, hasta algo que vio, hasta algo que sintió. Mientras tanto, usted no puede ser testigo de eso. Y Jesús y Dios quiere que usted sea testigo de quién es Dios, que la gente allá afuera conozca quién es Dios, porque tú lo conoces. Porque si tú no conoces a Dios, ¿a quién vas a dar a conocer? Eres un falso profeta, eres un mentiroso y engañador. A Dios hay que conocerlo primero para poder dárselo a conocer a la gente. Usted tiene que, cuando hablar con propiedad, sabiendo lo que está diciendo, no por hipocresía, como Jesús. Él predicaba y decía, la gente decía, pero este no predica como los fariseos, sino con autoridad. Dios es real, Él existe, Él te puede sanar, Él cambia tu vida, Él puede hacer de tu vida algo diferente porque lo hizo conmigo. A su nombre. Jesús dijo, quédense hasta que venga poder sobre vosotros. ¿Por qué la gente tocaba a Jesús y eran sanos? Tocaban a Jesús. ¿Qué era lo que oían Jesús? Le tocaban la ropa, Señor. Le tocaban el borde de su manto. Los demonios huían, la gente se sanaba. ¿Qué había en Jesús? Y usted dirá, no, pues él era Dios. Bueno, entonces miremos a otro. Hechos 19:12. Y ese es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le pasó lo mismo. ¿Qué tenía el apóstol Pablo? ¿Quién se había untado? ¿Quién se había echado encima? Miren lo que dice. De tal manera que aún llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, de los que tenía el apóstol Pablo.
¿Y qué pasaba con los paños y los delantales que cogían del cuerpo del apóstol Pablo? Dice la Biblia, se iban ellos, y las enfermedades se iban, y de ellos, y los espíritus malos, ¿qué? ¿Quién oraba por esa gente que se quedaba en la casa? Sencillamente llegaba alguien y tomaba algo del cuerpo que tenía Pablo, o sea, de un manto, un pedazo de delantal, porque ellos usaban era batas, y la llevaban y cogían esa bata, ese delantal, y lo ponían sobre estaban los enfermos o sobre estaban las personas endemoniadas y quedaban liberados. ¿Qué era lo que lo liberaba? Porque un trapo no puede sanar nada, hombre. Era la unción del Espíritu Santo que estaba sobre el cuerpo de Pablo, y al tener ese contacto con su cuerpo transmitía eso, y esa gente iba sana, los espíritus eran sanos. Había algo cuando sucedía que alguien tocaba esos mantos. ¿Qué había en el manto? ¿Qué había en la ropa? Porque Dios dice, si alguien está enfermo, vaya y lo toca, tóquelo. ¿Qué tiene que ver eso? Porque la unción del Espíritu Santo cuando está en una persona es la que hace el trabajo, no somos nosotros. El que sana es la unción del Espíritu, el que transforma una vida es la unción del Espíritu Santo. Pero ¿qué es la unción del Espíritu? Es la presencia de Dios sobre esa persona. Y cuando la presencia de Dios está en usted, aún tu ropa es santificada. Cuando usted llega lleno de la unción del cielo, usted llega a su casa y los demonios se van, las enfermedades se van, los problemas se van. ¿Por qué? Porque la unción de Dios está sobre usted. Pero ¿qué pasa si la unción de Dios no está sobre usted? Usted sale de la iglesia, usted siente la presencia de Dios, porque la unción de Dios está ahí, porque Dios está aquí. Pero cuando sale de su casa, sale de la iglesia, dice, pero ¿qué pasó? Si se acabó el show. Y decía esta mañana, como los drogadictos, si no están consumiendo, entonces se les acaba la dosis y volvieron a quedar vacíos, volvieron a quedar sin nada. ¿Por qué? Porque necesitan otra vez a fumar marihuana, a meter bazuco, necesitan otra vez el trago, necesitan otra vez la vagancia, necesitan otra vez ver lo que no deben ver para poder estar satisfechos. Pero cuando la unción y la presencia de Dios está en una persona, usted no necesita nada de esta tierra, usted es feliz, usted está contento. Si algo lo llena a usted, es la vida y la presencia de Dios. ¿Qué necesita usted para ser feliz? ¿Tener dinero? ¿Qué necesita usted para ser feliz? ¿Tener cosas materiales? Entonces es porque no conoces a Dios, porque si conocieras a Dios, Él te haría feliz las 24 horas del día, estarías contento y el culto no se acabaría aquí. Usted sale igual que si estuviera en culto, en su casa está en culto. Pablo estaba en la cárcel y estaba en culto. Pablo estaba en el calabozo, amarrado con sus pies en los cepos, y cantaba y glorificaba a Dios, y los presos los oían, la gente se salvaba, las enfermedades se iban. ¿Por qué? Porque la unción de Dios estaba sobre Pablo. Pero si tú buscas la paz, la bendición de Dios, allá afuera no la vas a encontrar. La encuentras es en Dios. Él es el que tiene la solución. Él es la respuesta para tu vida. Si estás buscando la paz y la solución y una vida en abundancia solamente con información, no has encontrado la verdad. Gloria a Dios, aleluya. No has encontrado a Él. Yo le ruego que determines buscarlo a Él. Amén. Aquí está Él. Gloria a Dios, Aquí está Él hoy. Él se mueve. Tal vez, no sé si lo sientas, pero acá está el Señor. Y Él está aquí para que lo conozcas. ¿Ustedes se acuerdan de Eliseo? Ahí terminé esta mañana. Eliseo, 2 de Reyes 13:21. Mire lo que pasó acá. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies. Escuchen, van unos ladrones corriendo porque lo van a estar siguiendo y mataron a uno de los ladrones, y entonces lo llevaban cargado para no tiraron el cadáver. Van los compañeros. Pero ya encontraron una banda y ya como que los iban a coger. ¿Qué hicieron con el cadáver? Lo botaron en una cueva, y resulta que allí era la cueva, o esa era la tumba donde estaba ¿quién? Eliseo.
y ya eran huesos. O sea que no era un año que llevaba ahí enterrado, ya llevaba bastante tiempo. Y cuando entró el cadáver allá, que lo botaron y el cadáver tocó los huesos de Eliseo, se levantó el muerto. Todo, recobró la vida, dice la Biblia, revivió, resucitó. Yo me imagino a ese hombre, un cadáver, y abre los ojos, se para y sale corriendo. Pero la pregunta es, ¿un muerto levanta a otro muerto? No, jamás. Y entonces, ¿qué hizo que ese hombre resucitara? La unción que estaba en los huesos de Eliseo. O sea que la unción está en el cuerpo. Por eso Dios dice en Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre la carne del pueblo. Sobre toda carne. Es sobre la carne. Y eso es increíble entenderlo. El espíritu está dentro de nosotros, pero ahí dentro de nuestro espíritu, el que nos está haciendo entender estas cosas es el Espíritu Santo. Pero la unción viene sobre usted. Usted debe sentir la unción del Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo hago para esto? Es que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es tu cuerpo. No es el espíritu ni es el alma. Es tu cuerpo. Tu cuerpo debe ser limpio. Tu cuerpo debe ser puro. Tu cuerpo no debe ser inmundo. Tú debes de tener un cuerpo limpio para la presencia de Dios. Si tú contaminas tu cuerpo, ¿cómo vas a poder sentir la presencia de Dios? Si tú contaminas tu cuerpo con lo que ves, con lo que oyes, con lo que hablas, aún con lo que comes, no vas a poder sentir la presencia de Dios. Y eso sí, hermano, ¿y usted qué está diciendo? Yo no había escuchado eso. Pues va a escucharlo en esta mañana. Va a escucharlo en esta mañana. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Por qué tanto tiempo buscando a Dios y no has sentido a Dios? Esa es una pregunta tremenda. Y aconteció que al sepultar unos el hombre se paró, revivió. Y David decía en el Salmo: porque mi carne te anhela. La carne de David anhelaba ¿a quién? A Dios. ¿Aló? ¿Qué cree que fue lo que le hizo asaltar a David en el arca? Fue la unción del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón. Era sobre, no era por dentro, era sobre. Y cuando venía esa unción, el hombre se volvía un superhombre. Cuando venía la unción sobre David, podía matar a Goliat. Cuando viene la unción sobre una persona, usted ya no es el mismo, hermano. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda. Esto es lo que usted tiene que buscar. Óigame bien, esto es lo que Dios quiere que tú busques a Él. A Él. Y para eso vas a tener que encerrarte y clamar y decir: ¿dónde estás, Dios? Yo me muero si tú no te siento, no te toco, no te encuentro, Señor. Porque no vale la pena vivir sobre esa tierra hasta que no lo encuentres a Él. De resto no es más que una religión. El evangelio se convertiría en religión, igual que el budismo, igual que el maometismo, igual que el catolicismo, igual que los evangélicos o cualquiera. No, cuando tú encuentras a Dios, es otra persona. Eres otra persona, no eres el mismo. A su nombre sea la gloria. La unción es por fuera, no por dentro. Ponga las manos sobre los enfermos. ¿Qué es lo que los sana? ¿Qué es lo que los sana? La unción. Y sanarán. Hay que tocarlos. Pero si no hay unción, ¿qué pasa? Vaya, ore por los enfermos sin unción. Mire lo que dice el Salmo 91, y aquí es donde usted va a empezar a analizar algunas cosas que vas a entender hoy. Señor, revélanos tu santa palabra. Escuche lo que dice el Salmo 91, el versículo 1. ¿El que qué? Analice esto. Habitar es pasado, presente o futuro. ¿Es qué? Es presente. El que habita es presente. Al abrigo del Altísimo. Ahora, ¿morará es futuro o es presente? El que habita es presente y morará
el futuro. El que habita es acá hoy y morará es más adelante. El que habita al abrigo del Altísimo luego va a morar, pero aquí cambia la palabra. Ya no es Altísimo, sino bajo la sombra de lo omnipotente. Aquí hay diferencia. Cuando usted aprende a vivir en la presencia de Él, escuche, va a poder experimentar la omnipotencia de Él, que eso es otra cosa. ¿Aló? Pero para vivir en la presencia de Él, vas a tener que aprender a vivir en santidad. Porque si no, jamás vas a tocar la omnipotencia de Él. ¿Y sabe qué es omnipotencia? Es el poder de Él. ¡Wow! ¿Cuántos entendimos algo? Ahora, aquí dice el que habita, o sea, vive hoy bajo el abrigo del Altísimo. Él está acá y usted está bajo Él. Amén. Habita, vive bajo. ¿Dónde? Bajo Él. Él está acá y usted está acá. Él está aquí y usted está acá. ¿Estamos de acuerdo? Vive. Para poder tener en el futuro la sombra del omnipotente. Porque cuando usted vive bajo Él, aquí se nota la sombra. Pero cuando Él tiene la sombra, quiere decir que Él llegó y su presencia está ahí. Y cuando usted siente la presencia y siente la presencia de Él, es la omnipotencia de Él. Y cuando hablamos de omnipotencia, estamos hablando de una palabra muy grande. Porque Él, la omnipotencia es el poder total de un Dios eterno. ¿Cuánto alaban al Señor? A su nombre. Mire, quiere decir que Dios está en todas partes. ¿Dónde está Dios? Se llama omnisciencia. Cuando usted entiende qué es omnisciencia, va a poder conocer la omnipotencia. Ahora, les voy a dar a entender esto. Si Dios está en todas partes y el que vive consciente que Él te ve y te oye y aún conoce tu pensamiento y las intenciones del corazón, ¿cómo vive usted? ¿Cómo vive usted? ¿Qué hizo esta mañana antes de venir a culto? ¿Qué hizo anoche? ¿Qué hizo ayer cuando no estaba su papá y su mamá y su pastor ni nadie lo estaba viendo? ¿Qué pensó? ¿Qué habló? ¿Qué dijo? Gloria a Dios. ¿Cómo se comporta usted como hijo, como padre, como esposo, como esposa? ¿Cómo vive usted sabiendo que Dios te está observando? Si Dios te está mirando, hasta que no aprendas a vivir en la presencia de Él, no solamente en el culto, sino afuera del culto. Cuando vas en Transmilenio, cuando estás en tu casa, cuando estás solo, cuando prendes el televisor, cuando prendes el celular, cuando miras las imágenes, Dios te está observando y hasta que no aprendas a vivir bajo su presencia, no vas a saber cuál es la omnipotencia de Dios. ¿Aló? Ese es el problema. Ese es el problema. Dios te está viendo, Dios te está oyendo. ¿Qué hace? ¿Qué habla? ¿Qué piensa? Se dice, no, pero mi papá y mi mamá no están acá. Dios te está observando. Por eso no has sentido la presencia de Dios. Por eso la unción del Espíritu Santo no la has podido sentir. Porque estás haciendo cosas que no debes hacer. Y Dios está mirándote. Y hasta que una persona no sea consciente de que Dios te está mirando, no va a vivir para Él. No va a tener respeto de Él, no va a honrarlo a Él, no va a haber sabiduría, no va a haber nada. No importa que hayas leído la Biblia, no importa que hayas estudiado toda la vida la palabra de Dios, pero hasta que no entiendas que Dios está mirándote, no vas a tener respeto de Él. Te das cuenta que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Cuando hay revelación, entonces te voy a decir una cosa. Cuando tú le hablas duro a tu esposa, Dios te ha escuchado. Cuando le hablas duro a tu esposo, Dios te ha escuchado. Cuando hablas mal, Dios te ha escuchado. Cuando hablas mal de otra persona, Dios te escuchó, te vio. Sabe las intenciones de tu corazón. Quiere la unción del Espíritu Santo. Y a veces se ve lo que no se debe ver por televisión.
Se abren páginas que no se debe ver, pero quiere la unción de Dios. ¿Cómo vas a tener la omnipotencia de Dios si no vives bajo la mirada del Altísimo? No moras, no vivas debajo de Él. Usted tiene que entender una cosa: cuando tú sales de aquí, Dios te está observando, te está mirando. Cuando aprendas a vivir de esta forma, vas a empezar a sentir algo que nunca jamás habías sentido. Cuando sepas que tú sales de la casa y que tú dejaste a tu esposa en la casa y que debes respetarla, aún mirando a otras mujeres, ese día que usted no lo hace porque ella no esté, sino porque hay un Dios que te está observando, ese día vas a ir al culto y ese día vas a sentir la presencia de Dios. Porque Dios dice: estás habitando bajo mi presente. Te voy a mostrar mi omnipotencia. ¿Cuánto me están entendiendo esto? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué hace tu cuerpo? Porque la presencia de Dios viene sobre tu cuerpo. Sobre tu cuerpo. Voy a repetírselo. Sobre tu cuerpo, sobre tu carne. Y si tu carne está mal, si se la pasa comiendo grasa y tu organismo está mal, tú estás enfermo. Quiere que le diga una cosa: vienen las enfermedades, pero que no vengan por causa mía, por causa de que yo hice mal, porque mi cuerpo es el templo donde Él debe vivir. Yo tengo que cuidar mi cuerpo. Oh, ¿cuánto alabamos al Señor? Yo debo cuidar mi cuerpo, debo dormir lo suficiente, debo alimentarlo sanamente, debo cuidarlo para que Él viva donde yo estoy. ¿O acaso no hayas oído que el cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, ¿quién vive en usted? Todos los días. ¿Quién vive cuando estás tú solo? ¿Quién sabe lo que estás mirando por tus ojos y por tus oídos estás escuchando? ¿Quién es el que oye tus palabras y las intenciones de tu corazón y tus pensamientos? Es Él. Si aprendes a habitar al abrigo del Altísimo, vas a entender esto esta mañana. Tus padres no te están viendo. Estás esperando que tus padres no te vean para hacer ¿qué? Cuando no estás, ves para todo lado y nadie te ve, ¿qué haces? Dios te está mirando. Y hasta que no aprendas a tener conciencia de Él, de vivir bajo su presencia, no vas a disfrutar la unción del Espíritu. Así estudies toda la vida la palabra de Dios y vayas a culto todos los fines de semana, los cultos y ayunos y todas esas cosas, hasta que tú no sepas que saliendo del templo te fuiste con Él también. No vas a vivir en paz, no vas a disfrutar la vida. La vida no solamente cuando estamos aquí en su presencia, es cuando Él va con nosotros. Por eso Moisés le dijo a Dios: Señor, si tu presencia no va con nosotros, mejor no nos saques de Egipto. O sea, preferimos quedarnos en Egipto. Mire, hermano, si la presencia de Dios no está con usted, si usted no lo siente a Él, eso es igual que estar en el mundo. Eso es tener a un Dios muerto. Eso es tener a un Jesús que murió y está sepultado. Pero ser cristiano es tener a un Dios que está vivo y que lo está observando. Ser cristiano es tener a un Dios que está con nosotros y anda con nosotros y que no nos dejará nunca ni huérfanos y que todos los días hasta el fin del mundo estará al lado nuestro y que al que hay que respetar es a Él. Y si tú lo respetas a Él, aún estando lo más solo, va a ser muy fácil hacerlo con los demás. Supremamente fácil, porque ahí hay sabiduría, y sabiduría es temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si tú sabes que Dios te está mirando, tenga respeto y temor de Él. A su nombre. ¿Qué te comes? ¿Qué bebes? Porque nadie te vio. Y después llega a la iglesia y dice: ese culto fue aburrido. No porque Dios no estuviera ahí, claro que Él está donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. El problema es que usted no lo siente, a usted le dan ganas de dormir, hermano.
Claro, ¿cómo le van a dar ganas de dormir si tu cuerpo estás cansado, estás fatigado, estás pensando en echarse una cobija y que se acabe rápido el culto? Pero si estás en el Espíritu, quisieras que pasara toda la tarde, porque no quieres salir de su presencia, porque no quieres salir de escuchar la verdad de Dios para tu alma. Pero cuando el cuerpo está habitado es a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, entonces te aburre el culto. Y prefieres quedarte en la casa, dándole gusto a tu carne. Estás viviendo en la carne, y los que viven para la carne se van a morir. Solamente los que viven para el Espíritu van a ver el rostro de Dios, porque saben que Él está vivo. A su nombre sea la gloria. Entonces, hay que ser conscientes de que Él te ve, conscientes. Hasta que usted no sea consciente que Dios te está oyendo y te está viendo, no van a cambiar la historia de la vida. Si usted sale a la calle y no es consciente de que Dios te está mirando, usted sigue embarrándola. O no es así. Pero si usted es consciente de que Dios te está mirando, usted está habitando bajo el abrigo del Altísimo. Por donde vaya, usted dice, no, ¿qué me interesa lo que suceda, lo que acontezca? Yo sé que el Señor está conmigo, y usted va cantando al Señor. Usted está feliz a su nombre. Entonces, aquí hay muchas cosas que podemos aprender. Entonces, ahora sí. ¿Quieres unción sobrenatural o la omnipotencia de Dios? Que la sombra de Él venga. Cuando estaba María en el templo, ¿qué estaba haciendo María en el templo? Orando, en santidad, en pureza. Ay, es que los evangélicos, eso no honran a la Virgen María. Le voy a decir una cosa: si usted y yo no aprendemos a honrar a la Virgen María, estamos graves. Porque esa era una mujer santa, era una mujer de Dios. Y si usted cree que realmente era una mujer santa y que la honra, viva como ella vivió, hermana. Eso es honrar. Si yo estuviera haciendo quién sabe qué diablura, estaría deshonrando a mis padres. Y aunque ya no estén, mi papá, pero yo debo honrarlo a él. La Virgen María murió hace años, y si tú la honraras, deberías vivir como ella, en respeto, en santidad. ¿No? ¿Que no crees que eso es honrar? Si tú honras realmente las cosas de Dios, deberías vivir en santidad. ¿Qué estaba haciendo la Virgen María? Allá en el templo, honrando a Dios, sujeta a sus padres, viviendo y vistiéndose como una mujer de Dios en temor. Ella sabía que Dios la miraba, y entonces no necesitaba que su papá y su mamá estuvieran detrás de ella, porque ella tenía conciencia de que hay un Dios eterno. Y cuando ella estaba ahí, entonces vino el ángel y le dijo: la sombra del Omnipotente va a venir sobre ti. ¿No ha leído la Biblia? Que fue la sombra de Dios. Quiere decir, la presencia, la unción del Espíritu Santo fue lo que hizo que la Virgen María quedara embarazada. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Quieres la sombra del Omnipotente? ¿Quieres sentir la unción del cielo? Vas a tener que aprender a vivir aquí afuera y por donde vaya en santidad. Vas a tener que aprender a ver lo correcto, a oír lo correcto, a hablar lo correcto, a vestir lo correcto y a cuidar tu cuerpo para Él. Para Él. Para Él. Nadie más tiene potestad ni poder sobre tu cuerpo, solamente Él y tu esposa y tu esposo. Nadie más. Es que yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Usted está muy equivocado, no ha entendido el Evangelio. Pero voy a confirmarles esto. ¿Usted es consciente que Dios te ve y te oye? ¿Sí eres consciente realmente? Cuando estás en el ascensor solo, ¿eres consciente de que Dios te ve? Que te está oyendo cuando vas caminando por el centro comercial. ¿Eres consciente de que Dios está observando y te está mirando? Usted mora bajo la sombra del Altísimo, bajo el abrigo. ¿O eres inconsciente? ¿Qué es un consciente y un inconsciente? El inconsciente es el que no se da cuenta. El inconsciente no se da cuenta y ¡pum! Entonces, el inconsciente por lo regular comete demasiados errores porque nadie me vio. El inconsciente es ladrón. Porque él está mirando es que nadie me vea para robar. Todo lo que usted hace lo está viendo. Y lo que usted oye, lo que usted habla, él lo está oyendo. Y lo que usted oye, él también lo oye. Es más, les voy a decir una, y no es herejía.
Hay gente que está hoy en un prostíbulo y aunque usted no lo crea, Dios lo está viendo. Él no se contamina ni se va a hacer inmundo por eso, pero Él sí ve. Porque ¿quién es el que les redarguye para que se arrepientan esas personas y sean salvas? Es Él. Y muchas veces llega la gente a la iglesia, como hoy a un templo. Y cuando llega esa gente a la iglesia, ese día la predicación, preciso la predicación, fue para esa persona que nunca había entrado. ¿Y quién sabía qué era lo que necesitaba escuchar? Fue el que lo ve todo. Fue el que lo oyó todo. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces, yo quiero que entiendas que Dios te está observando. Y usted debe ser consciente de esto. Si no eres consciente de la presencia de Dios, siempre es grave. Entonces, ¿cómo tener esa sombra del omnipotente? ¿La quieres o no? Si la quieres, bueno.